¿Cuál es el rol que está jugando hoy de los padres de familia en la sociedad peruana? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo los padres? Bueno, el 26% de hogares en Lima no tienen padre. Han sido los padres abandonantes de esos hogares. Y eso ya es grave. Segundo, que no por tener hijos eres padre. Claro. Para ser padre tienes que ser persona. Y no por nacer con un cuerpo de hombre eres persona. Tú eres persona cuando eres capaz de controlar tus impulsos. Nosotros tenemos 3 cerebros. 25% cerebro reptil, cerebro antiguo. 55% el cerebro de las emociones. Solo 20% piensa. Entonces, entre yo, el perro y el mono, nos diferenciamos por un poquito, 20%. No es tanto, ¿no? Nadita. Nada. Entonces, el ADN del gorila es casi como el de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que dejar de ser soberbios y pensar que somos superiores. No lo somos, apenas. Entonces, cuando una persona, en ese 55% de cerebro emocional, se llena de rabia, solo hay 2 puertas de salida. O actúas la rabia a través del cuerpo y puedes llegar a pegar, gritar, masacrar o desnudar al hijo, como ocurrió en Comas, desnudar al hijo, pero en ese momento ya no eres humano, ya no piensas, simplemente el cerebro emocional baja al cerebro reptil y actúas a través del cuerpo la emoción, ya no hay padre. La otra alternativa es la más difícil, pero la que hay que aprender día a día, que cuando tienes rabia, reconoces tu rabia, puedes reconocer que quieres masacrar a tu hijo, pero piensas, se abre la puerta superior. Las emociones que se piensan no se actúan. Ahora, doctora, hay un tema... Y esto es terrible en la sociedad peruana. Acá hay un tema bastante recurrente, que incluso ya en un momento lo hemos conversado, incluso en los estudios, es en el tema de todo parte básicamente en cómo es que la criatura ha vivido en sus primeros años de vida. Y lamentablemente uno como que repite patrones, ¿no? Hay que ponernos a pensar antes de juzgar a nuestros padres, ¿no? Cómo es que ellos también pues no tuvieron que ser sometidos y cómo fue que vivieron. Y lamentablemente no se repiten viejos patrones, como el círculo vicioso. Pero no es una memoria solamente, sino que si tú eres mi padre o madre y yo soy pequeño, de 0 a 5 años, y tú me pegas, yo te odio y quiero pegarte, pero soy pequeño o pequeña, y las emociones de los niños son muy intensas, las penas son agonías y las rabias son para matar. Por eso el niño juega con pistola y dice te mato. Entonces esa rabia se queda en el niño y entonces y al padre además como niño lo odio y como padre y lo incorporo a mi cabeza como padre, y entonces cuando mis hijos se molestan, como no me han enseñado a controlar mis emociones, a pensarlas, simplemente descargo. Y descargo con toda la crueldad. Por eso es que los hogares en el Perú, una gran cantidad, son tribunales crueles y despiadados con las criaturas. Los hombres que hoy día están en la calle, en Maranga, los jóvenes, todos han sido fabricados en sus hogares, porque la obediencia no conduce a nada. Yo no quiero hijos obedientes, yo quiero hijos pensantes. Obediente puede ser a un bebito, a un niñito no dejarse agarrar por otro ser humano, pero yo no quiero hijos obedientes, Carmen, yo quiero hijos que piensen. Carmen, permíteme interrumpirte porque te estás tocando un tema muy importante. Es decir, los padres jóvenes tienen como principales consejeros a los abuelos, a sus padres, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que uno escucha, y esto también es una experiencia personal, es que a los hijos, desde pequeñitos, hay que enseñarles la disciplina, el respeto y la obediencia, y a veces hay que ser drásticos o severos con ello. Pero cuando uno va y busca otro tipo de información o asesoría, te dicen todo lo contrario. No, tienen que ser totalmente desinhibidos, déjalos que midan ellos mismos sus riesgos para que se vayan adecuando. Tampoco, ¿no? Entonces, ¿cuál es en realidad la solución a eso? Claro que el hijo me va a permitir que yo desarrolle. Primero, el padre no tiene que saber que es un objeto terminado. El hijo me va a permitir que yo controle mis impulsos y me vuelva mejor persona. Segundo, yo no quiero que mi hijo se lave los dientes, yo quiero que ame sus dientes, que es muy diferente. Cuando yo quiero que tú te laves los dientes, chiquita, yo te digo a la 1, a la 2, 3, te voy a pegar. Te lava los dientes, pero no amas tus dientes. En cuanto no hay la orden, lo dejas de hacer. Por eso hay un montón de viejos que no se lavan los dientes. Cuando tú tienes que hacer la tarea, yo tengo que hacer que tú asocies la tarea con una cara buena de la mamá o del papá.
pero si tú haces la tarea por la fuerza, no amas la tarea. Entonces yo tengo que decirte, mira Jennifer, tu hijita, ¿sabes qué? Es feo hacer la tarea, pues, también trabajar, pero es lindo cuando nos premian. Entonces, y cuando yo te lo cuento, tú asocias tu libro a la cara de la mamá. Eso se llama catexis. Entonces el libro está catectizado. El libro es mi mamá. Entonces voy a amar mi libro. Pero si la mamá se comporta como una bruja y el padre es cruel y duro o ausente o indiferente, entonces el niño sufre. Pero acá, fíjate, viene el Día del Padre y muchos niños en el país no tienen padre. Entonces, lo que tenemos o no han tenido, lo que hay que saber es que el padre nos regaló la vida, nos dio lo más importante, lo demás es chauchilla. No importa que se haya ido, pero gracias a él vivo. No hay nada que perdonar al padre, solo comprenderlo, que si yo hubiera estado en su pellejo, hubiera hecho lo mismo. Hay muchas relaciones de resentimiento, ¿no? Ahora, en definitiva, doctora González, ¿qué recomendaciones le podríamos dar de repente a aquellos jóvenes que recién están asumiendo pues el papel de padre, un papel tan primordial, ¿no?, en la formación de una criatura? Primero, reconocer qué emociones te despertó tu padre. Y no tener culpa, porque todos los niños amamos y odiamos. El amor y el odio son siameses. Entonces, simplemente reconocer las rabias, los odios. Y cuando tengo mi hijo, tratar de dar lo mejor que me dio el padre. Si el padre se fue, yo saber que voy a tener la tendencia a abandonarlo, pero no lo voy a hacer. Doctora, también hay una tendencia muy frecuente, ¿no?, en el tema de la paternidad en la actualidad, por el tema de esta sociedad mucho más globalizada, en la cual estamos en un mundo del consumismo, de que el papá simplemente se preocupa de proveer las cosas materiales y como que encarga la función de criar al hijo netamente a la madre, cuando su rol es, pero así, medular, ¿no?, en la formación de esta criatura. Un padre protector es maravilloso, ¿no? Uno recuerda al padre protector. Sí. Mira, yo me acuerdo que si es que a mí me va bien en la vida es porque tenía un padre que hasta pagaba a mis primos para que me aplaudieran. Y en esa época pues era dos gordos, un gordo, creo que se llama la moneda. Y si alguien decía otro prima, él le daba doble. Entonces, te das cuenta, y yo era tartamuda cuando recitaba. Y entonces yo creía, porque mi papá me decía que era maravillosa. Entonces la voz del padre es un mandato para la vida, para el trabajo. Los que se van al extranjero no han tenido un padre pero amoroso. Esa posición no cae en una sobreprotección que también es criticada. No, es decir, bueno, es que ¿hasta qué punto? ¿Cómo saber cuál es esa línea que divide el estímulo, el incentivo, la motivación que le tienes que hacer a tus hijos? Por ejemplo, también, si tú a tu hijo le dices que es maravilloso, pero ve que el padre, aunque sea un zapatero, mira, un zapaterito viene contento a su casa con sus 5 soles, aunque sea para comprar su trigo, y le trae un caramelito, el niño siente que el padre es exitoso y va a ser como su padre. El cariño es la goma que va a hacer que quede todo allí. Además hay que ser conscientes que no existen padres perfectos, no lo van a ver. No van a ver. Se hace padre. Además, si fueran perfectos, qué horrible. ¿Qué sería nosotros? Seríamos como botellas de bebidas gaseosas que salen iguales. Justamente la vida es para ser mejor que Carmen, el padre. Y ahí te tocas un tema, ¿no? ¿Qué pasa en los colegios? En los colegios quieren que todos los niños sean estándares, sean homogéneos. Claro. Y si hay alguno que sobresale porque es más inquieto, porque acaba pronto la tarea y se pone a molestar a los otros, entonces los empiezan a mirar y a decir, no, tiene problemas de atención, problemas de conducta, ¿no?, o son hiperactivos. Me han dicho varias veces. ¿Cómo se hace en esos casos? Porque te empiezan a decir, no, tiene de nuestros pacientes, pero vivencialmente, y cada uno de ellos se siente
tocado Identificado, y va a tener que imaginamos. borrar los rencores y saber que su pobre padre le dio lo que pudo, aunque sea solo sus espermatozoides. Y eso es fácil, borrar los rencores, es decir, perdonar no es nada fácil. Claro, ¿no? pero no es perdonar, pero si tú reconoces que tu niño lo odias porque te pegaba o porque prefería, o la hermana que prefiere a otra hermana, y eso lo ves con ojos de adulto, no pudo hacer más el viejo, pues, no pudo hacer más. Te creó y se fue, prefería a la hermana, al hermano. No se puede hacer nada, esto es histórico, simplemente tienes que agradecer la vida y decir yo voy a ser mejor en eso. Y no repetir, porque si uno repite lo del padre, hay que devolver la DNI a Reniec. Claro, y además, ¿para qué está? por eso es preciso en lugares como esos, encuentros como esos, en los cuales usted puede participar, aprender mucho. La conferencia va a ser el día de mañana a las 7 de la noche en el Centro Cultural Corahuasi. ¿Dónde? Corahuasi es en la cuadra 5198 de la avenida Arequipa, es el centro de la Ricardo Palma, y pueden comprar los tickets en Teleticket de Gomimetro. Bueno, y además la escuchamos a usted todas las noches, de frente sin máscaras, a través pues, de una Y yo quería decir local. algo para el Día del Padre. Cuando no hay padre, cuando el padre se fue, la mamá tiene que no dejar de hablar, porque no hablar es como una espina que se hunde en el corazón. A la espina hay que sacarla. De lo que se habla no se sufre. Así es. De además, lo que se habla no hay que decirle, mira, qué cólera, hijito, que tu papá se fue, pero es un niño, pues. Así como tú a veces no haces la tarea, él tampoco. Pero te quiso tener, porque todos hemos deseado, somos deseados por el padre. No es verdad que te querían abortar, porque el que quiere realmente se pone un condón. Quiere decir que todos los que estamos acá inconscientemente hemos sido deseados, aunque conscientemente, que es tan chiquito, 10%, no haya querido. Además, doctora, hay que añadirle que está el papá Dios. Ya con eso. Claro, muy bien. Es el papá Dios. Muy bien, vamos a agradecer a la doctora Carmen González. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Feliz de estar acá. Un gusto siempre.